no, ya control. Bueno, vamos a ver. Camila, dame un hilo. Orden, por favor. Cami, Cami. El video no puede. Pero eso suena muy peligroso, Bueno, el cólico renal. ¿Por qué le puse tan abajo? Hay aura. Bueno, el cólico renal. Pero ya, salí. Bueno, el cólico renal es una urgencia urológica muy frecuente, entonces esta va a requerir un tratamiento y un diagnóstico rápidamente. Tenemos que un 12% de toda la población va a tener un cólico renal en algún momento de su vida, teniendo una recurrencia del 50% y por obstrucción ureteral es la principal causa. Lo que va a pasar es que va a haber una dilatación del uréter principalmente por un cálculo renal. Bueno, como todos sabemos, la litiasis renal entonces es la formación de cálculos que pueden ir desde los riñones hasta los uréteres y sucede cuando hay una sobresaturación de la concentración de los componentes de la orina. La epidemiología, entonces, encontramos que el cólico renal se da con mayor frecuencia en las mañanas y en las estaciones calurosas. ¿Por qué? En las mañanas porque durante la noche hay una menos producción de orina. Y en las estaciones calurosas porque hay una pérdida insensible del agua, entonces eso hace que aumente la concentración de la orina. También encontramos que se da más en hombres de edad avanzada, en los hombres caucásicos, le siguen las mujeres caucásicas y por último las mujeres y los hombres de raza negra. Y tenemos que un 25% de todos esos pacientes que presentan cólico renal tienen historia familiar de una litiasis. La fisiopatología, entonces el cólico renal se va a presentar porque hay un aumento brusco de la presión intraluminal. Entonces esto va a hacer que envíen señales a los nociceptores. Estos nociceptores pueden ser los mecanorreceptores o los quimioreceptores que se van a encontrar en la submucosa, en la cápsula, en la lámina de la cápsula propia pues, del riñón y en la pelvis renal. Entonces cuando se estimulan los nociceptores que van a estar en la cápsula renal se produce el cólico renal o el dolor renal como tal. Y el dolor ureteral se produce cuando se estimulan los nociceptores que van a estar en la pelvis. Hay contracciones del músculo liso con la intención pues como de eliminar lo que lo esté obstruyendo. Y irritación local. También se encontrado una distribución por dermatomas que tiene una relación somatovisceral. Es decir, todos los órganos que van a estar inervados por el tracto urinario pueden presentar este síntoma. Tenemos que el cólico renal va a presentar unas fases, ¿cierto? Entonces son tres. La primera se produce desde la hora 0 hasta la hora y media. Y en esta fase va a haber aumento del flujo sanguíneo renal y también de la presión ureteral. En la segunda fase es de la hora y media a 5 horas. En esta fase cae el flujo sanguíneo renal y continúa aumentada la presión ureteral. Y en la tercera fase el flujo sanguíneo renal y la presión ureteral disminuyen. Entonces esto nos hace pensar en un paciente que llega, entonces yo puedo observarlo y manejarle pues el dolor y espero más o menos 4 horas porque la mayoría de estos pacientes a las 4 horas ya se le ha quitado el dolor por estas mismas fases que les estoy diciendo.
Se recomienda no dar espasmolíticos porque entonces vamos a pensar ahí, le vamos a dar algo que disminuya el peristaltismo, pero no podemos hacer eso porque antes nos crea como un mecanismo de defensa para eliminar. La etiología, entonces, como les dije, la mayor se da por cálculos renales, del 5 al 10% se da por alteraciones de la vía urinaria no litiásicas, como por un tumor, el coágulo que haya generado un tumor, y las otras por obstrucciones ureterales extrínsecas secundarias a otros procesos como apendicitis, diverticulitis, enfermedad de Crohn, por ejemplo. Bueno, entonces la clínica va a ser un dolor de instauración súbita, muy intenso, unilateral, va a estar, pues el dolor va a ser como en la fosa lumbar, en todo el ángulo de la costilla 12, va a estar irradiado a la vejiga, a los genitales externos y también a la parte interna del muslo. El paciente va a estar agitado y va a tener una posición antiálica tratando de aliviar el dolor, por lo cual va a estar pues como muy ansioso y agitado. Bueno, el médico también puede determinar la posición de un cálculo por la irradiación del dolor. Si el cálculo está en la porción superior de los uréteres, el dolor va a estar dado en los genitales externos. Si está en la parte media, si es en el lado derecho, puede estar en el punto de McBurney simulando una apendicitis, o en el lado izquierdo simulando una diverticulitis o algo del sigmoides o el colon descendente. Y si está en la parte más interna, va a irritar pues la vejiga y puede tener el paciente tenesmo y polagiuria. También puede tener náuseas, vómito, puede generar pues un hileo reflejo, por lo cual tampoco podemos dar antiespasmódicos porque podría empeorar este hileo. Puede haber febrícula, taquicardia, el timpanismo por el hileo, el testículo va a estar retraído y elevado, pero no va a estar doloroso, y en la mujer el examen pélvico es normal. Bueno, las exploraciones complementarias, pues mediante un análisis urinario podemos, por ejemplo, mediante un citoquímico encontrar pues la hematuria, o también podemos encontrar los leucocitos, pues las esterasas. En las exploraciones radiológicas podemos pedir unos rayos X simples de abdomen, en lo cual podemos encontrar cálculos ureterales, pero esta no va a detectar los que son radiotransparentes o los que miden menores, pues los que son menores de 2 milímetros o la microlitiasis, que le llaman como arenilla. En cambio sí permite ver cálculos que son, si son de calcio, mayor de 2 milímetros, y si son de otros de densidad más baja, 3 a 4 milímetros. Bueno, la ecografía abdominal tiene la ventaja de que pues no es invasivo, se puede repetir, es económico, no utiliza radiación ni contrastes, y se puede repetir y nos va a aportar información sobre el estado de la vía por encima de la obstrucción. Entonces, si unimos unos rayos X y una ecografía abdominal, podemos pues como aumentar la sensibilidad y la especificidad. El Doppler nos puede mostrar el índice de resistencia renal y también nos va a evaluar los jets ureterales, es decir, pues como el paso de la orina desde los riñones hasta la porción distal pues de los uréteres, ya pues el sistema colector y todo eso. Bueno, lo que les decía, lo de la combinación. Bueno, la urografía intravenosa consiste en que a un paciente por la vena se le administra un contraste yodado que va a ser eliminado por los riñones, y estos pacientes se visualizan mediante los rayos X, y es un método pues que es el ideal. También puede tener, lo que podemos encontrar es un retraso en la aparición del nefrograma o en la aparición del contraste en el sistema pielocalicial, y también la dilatación ureteral proximal que pues en la zona de la obstrucción. El TAC helicoidal sin contraste tiene la ventaja de que pues como su nombre lo dice, no es contraste, entonces se le puede hacer a los pacientes que tengan alergia al contraste o que tengan una
enfermedad o una insuficiencia renal de base. Tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 100% y es un método que dura solo 5 minutos. Bueno, el diagnóstico diferencial, el cólico renal puede simular muchas afecciones, por ejemplo, renales como un infarto o un embolismo renal, una pielonefritis, genitales como una torsión del cordón espermático, una salpingitis, una torsión de ovario, un ectópico, digestivas como una apendicitis, una pancreatitis, diverticulitis, vasculitis como un aneurisma de la aorta o abdominal y unas neurolíticas como lumbalgias y eso. Bueno, entonces en el diagnóstico diferencial del cólico renal tenemos que descartar un cólico renal febril o una pielonefritis aguda obstructiva de una pielonefritis aguda simple. Entonces tenemos que una pielonefritis aguda obstructiva tiene un comienzo más insidioso, mientras que una aguda simple comienza o debuta pues con una presentación más aguda. Se continúa pues con un dolor lumbar, sordo y fiebre y hay más afectación general en el paciente. En la pielonefritis aguda simple, la placa abdominal no evidencia pues la litiasis y la tira reactiva de orina, al ser un comienzo como más insidioso, puede hablarnos pues como de algo más, que tengamos más hallazgos bacterianos, podemos hallar algo piúrico. La ecografía en el cólico renal febril suele mostrar ectasia de la vía, mientras que en la pielonefritis aguda simple no va a mostrar pues cambios significativos. Tratamiento. Entonces, en el tratamiento del cólico renal tenemos varias líneas. La primera línea sería un tratamiento pues que sería conservador, sería pues manejando el dolor y conservando la función renal en el paciente. Entonces hay varias estrategias, hay varias, ¿cómo decirlo? Se piensa pues que la hidratación y los diuréticos se deberían usar, pero es algo que no sería pues beneficioso para el paciente, porque la administración de líquidos y los diuréticos aumentarían la excreción de líquidos por el ureter, aumentando pues el edema y empeorando el cuadro del paciente. Se dice pues que el calor puede funcionar y según las teorías que hay es que el calor cambia estimula los nociceptores de una forma diferente y ellos a nivel medular no van a causar, van a disminuir pues, la actividad simpática. Incluso el calor se utiliza pues, en las mujeres con dismenorrea o traumatismos leves. En el tratamiento tenemos pues anticolinérgicos, antiespasmódicos como sería la iosina, pero como lo dijo la compañera ahorita, en un estado inicial no nos traería beneficio porque eso es lo que busca el ureter, tratar de tener las contracciones para eliminar ese cálculo. Y los AINES son como los fármacos por excelencia que se pueden mandar. Tenemos naproxeno, diclofenaco e indometacina. Se ha demostrado que tienen una efectividad similar a los opiáceos y también actúan directamente sobre la fisiopatología del dolor. ¿Por qué? Porque los AINES van a disminuir la síntesis de prostaglandinas y cuando disminuye la síntesis de prostaglandinas va a disminuir la filtración pues, renal, evitando pues, que se produzca más orina, que inflame más el ureter. Y también tenemos los opiáceos que se pueden dar solos o también se pueden dar en conjunto con una analgesia doble con AINES. También se han demostrado que son muy eficaces, son de bajo costo, la dosis se puede ajustar fácil y son muy potentes, pero la desventaja que tienen ellos es el riesgo de dependencia. Y a pesar de todos los efectos positivos que tiene, no va a tener un mecanismo directo sobre la fisiopatología del dolor como lo hacen los AINES.
La dipirona también se puede usar sola o se puede usar en combinación con AINES y opiáceos. Pues los efectos adversos más frecuentes son la somnolencia y la sequedad de la boca, y la dosis sería de 1 gramo. Otros analgésicos serían el acetaminofén, pero el acetaminofén no es de elección inicial porque, o sea, no actúa directamente sobre la fisiopatología del dolor, y más bien se deja como para situaciones especiales, como una mujer en embarazo o en un paciente que tenga contraindicación pues, para los AINES. Y también se utiliza la desmopresina, que es un análogo de la vasopresina. Este va a actuar directamente sobre la fisiopatología del dolor porque tiene un efecto antidiurético. Entonces, este efecto va a disminuir pues, la presión en el ureter y va a disminuir pues, un poquito más el dolor. La ventaja que tiene la desmopresina con respecto a la vasopresina es que no tiene los efectos pues, vasopresores. Y otros fármacos que se utilizan pues, en el manejo del cólico renal sería la metoclopramida, que la vamos a tener pues, para controlar las náuseas y los vómitos que son ocasionados por irritación del plexo celíaco y mesentérico. Y también puede actuar como un procinético, que también pues, tiene efectos pues, positivos. Y la benzodiazepina es como para manejar la agitación y la taquicardia que presenta el paciente. También tenemos que se puede realizar una infiltración subcutánea y bloqueo paravertebral con anestésicos locales tipo lidocaína o bupivacaína. Es un método simple, es fácil, pero la desventaja es que tiene corta duración. Entonces, este método se basa pues, en algo que le llaman la teoría de la puerta del dolor, que dice pues, que la punción de los dermatomas que están correspondientes a este nivel va a inhibir los circuitos neuronales a nivel medular, y esos no van a llegar pues, a nivel central y van a bloquear la transmisión pues, del dolor. Y este ya pues, es un método directo pues, sobre la fisiopatología, se llama litotripsia extracorpórea por ondas de choque. El principio de este es que por medio pues, de unas ondas va a fragmentar todos los cálculos. Es un método que no es invasivo, es fácil, va a disminuir el tiempo de hospitalización del paciente, y los resultados son mejores si son cálculos menores de 5 milímetros. Pues sacamos el paciente, parece un resonador, eso es lo que va a emitir las ondas directamente sobre el cálculo, y eso va a hacer que los elimine más fácil. Y también tenemos situaciones especiales en el cólico renal. Tenemos el cólico renal por litiasis ureteral distal. En esta se puede dar un tratamiento combinado que consiste en un corticosteroide más un calcio antagonista o un alfa bloqueante. Entonces el corticosteroide por su efecto antiinflamatorio, el calcio antagonista porque va a actuar sobre la musculatura lisa, o el alfa bloqueante porque a nivel distal en el ureter hay más receptores alfa, entonces él va a bloquear esos receptores y puede favorecer la salida más fácil del cálculo. Entonces este ofrece muchas ventajas porque el paciente puede expulsar el cálculo más fácilmente y va a disminuir la estancia hospitalaria. El cólico renal después de la litotricia se puede presentar, pero este se puede manejar como un cólico renal simple, como lo vemos ahorita, pues con AINES o opiáceos. Y para los restos litiásicos que queden después de ese procedimiento, se puede dar el tratamiento combinado, que es esteroide más alfa bloqueante o calcio antagonista. Y en el cólico renal en monorreno, quiere decir que el paciente solo tiene un riñón, se maneja igual a un paciente normal, siempre y cuando el paciente no tenga criterios de un cólico renal complicado. El cólico renal complicado tiene los siguientes signos. Yo hablo de eso. Ya lo paso. Hablo de eso. Sí, porque está... Y durante el embarazo lo paso también. Sí, no, termina. Está bien. Listo, muchas gracias.
Bueno, muchachos, el grupo que les va a hablar sobre litiasis, pues un estudio que se hizo sobre litiasis renal con respecto a la epidemiología y la composición de los cálculos renales es Daniela Salazar, Raúl y Jenna, que les habla. ¿Cómo que? Ah, sí. ¿Sí? Sí, el 1, grupo número 1. No, que eso es Jessica. Ah, yo soy soy Jessica. Daniela. Yo soy Jessica. Ah. Bueno, entonces este estudio básicamente se realizó en el hospital Ramón Cajal de Madrid. Los participantes fueron María del Mar Rodríguez, la cual es una licenciada en bioquímica, licenciada y doctora en bioquímica. Tenemos a Ana García Cana, licenciada en farmacia, María Rosillo, que es licenciada y doctora en química, y Luciana Jiménez, que es licenciada en química. Todos laboran en el hospital. Entonces, esto no está incluido pues, en el artículo, pero traemos más o menos una epidemiología en Colombia. No hay buenos datos de con qué frecuencia se presenta acá en Colombia porque no hay muchos estudios al respecto. Pero se dice que aproximadamente 13 por cada 1000 egresos en los hospitales son de esta causa. Entonces tenemos que los cálculos tienen sintomatología muy variada, como lo explicaron los compañeros, como el cuadro típico es el cólico renal que se presenta, con las características de la irradiación al testículo de la pierna, que es unilateral, el dolor se presenta con intensidad intermitente dependiendo el paso, o ya tenemos otro porcentaje que son asintomáticos y de pronto se descubren incidentalmente. Entonces, se dice que aproximadamente el 12% de la población general va a presentar estos cálculos, pero la incidencia pues, y la prevalencia va a variar dependiendo mucho del nivel geográfico que estemos, los antecedentes genéticos o familiares y obviamente de los estilos de vida. La frecuencia de estos casos, entonces principalmente el que más se encontró en ese estudio, como vamos a explicar enseguida, fue el oxalato de calcio, seguido por el fosfato, el ácido úrico, y por último tenemos con la cistina, que ya hablamos pues de porcentajes. Entonces tenemos unos factores de riesgos, entonces se van a dividir en factores de riesgos urinarios, factores de riesgos alimentarios y ya otros factores. Entonces los urinarios tenemos la hipercalciuria, que es cuando tenemos unos valores mayor a 4 miligramos por kilogramo día. Tenemos una hiperoxaluria que se dice cuando tenemos mayor a 45 miligramos. Tenemos una hipocitraturia, que es cuando encontramos menor a 300 miligramos día. Ya los alimentarios, entonces está una baja ingesta de sodio y una baja ingesta de líquidos, ya que la orina se va a concentrar más, entonces va a ser más predisponente a que se presenten estos cálculos.
Y ya otros, entonces los antecedentes de litiasis renal, entonces aquí tenemos lo que son las recurrencias. Se dice que una persona que presentó un episodio tiene del 25 al 40% de posibilidades de presentar un nuevo episodio en los próximos 5 años y que tiene un 50% de posibilidades cuando es a 10 años. Antecedentes familiares, porque se ha visto que hay urolitiasis que son codificadas genéticamente. Una mayor absorción de oxalato entérico, que eso se presenta principalmente en los pacientes que están sometidos a cirugías bariátricas. Medicamentos, aquí tenemos por ejemplo los pacientes que son suplementados o que se suplementan con calcio sin tener necesidad o incluso teniendo necesidad pero utilizando más. O el alopurinol, que lo que hace es disminuir los niveles séricos de ácido úrico, pero aumenta la excreción renal. La hipertensión, la diabetes, la obesidad o la gota. Entonces ya como diagnóstico, entonces listo, entonces ya hablando pues del diagnóstico, vemos que principalmente el diagnóstico es clínico. También podemos utilizar unas ayudas diagnósticas, entonces tenemos la TAC, que se utiliza sin contraste. Esta TAC, junto con la ecografía, me puede mostrar a qué nivel está el cálculo que me está obstruyendo la vía urinaria. Bueno, el TAC es una herramienta que me ayuda a decir si son cálculos de tipo ácido úrico o cálcico o de hidroxiapatita, pero no me dice si es monohidratado o dihidratado. Entonces, generalmente se utiliza una espectroscopia de infrarrojo transformada con Fourier, que más adelante pues la van a explicar, pero esta sí es demasiado específica y también se hace mucho porque es de bajo costo y pues no necesita pues como muchas cosas para realizarlo. Entonces, si no, que se coge, se toma pues la orina y esta pues va a mostrar que este cálculo va a ser monohidratado o dihidratado, es decir, es más específica, tiene una sensibilidad casi del 99% y una especificidad también del 99%. Listo, entonces ya con materiales y métodos, entonces durante el año, o sea, este artículo se publicó en el año 2018, pero el estudio se realizó durante el 2015, entonces durante ese año se analizaron 595 cálculos, entre los cuales el 65% pues correspondían a los hombres y el 35% correspondían a las mujeres. Entonces la edad media para los hombres fue de 52 años, que se tomó un rango de 6 a 90 años, y para las mujeres fue un rango de 53 años y el rango fue de 7 a 90 años. Listo. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que de esos 595 cálculos que se analizaron durante todo ese año, entonces aquí en esta gráfica van a mostrar que 395 correspondieron al 65% en los hombres y 201 correspondieron al 35% en las mujeres. Bueno, con respecto a los cálculos analizados, o sea, el total, entonces se vio que, por ejemplo, para el total, entonces comenzaba a partir de los 31 a los 40 años de edad. Por ejemplo, en la infancia no se presentaban tanto los cálculos, pero también pues se encontraron cálculos, entonces que a partir pues de las décadas de los 10 a los 20 años, las niñas presentaban más urolitiasis que los hombres, pero los niños menores de 10 años presentaban más urolitiasis, o sea que para los niños se presenta más la urolitiasis en la primera década, mientras que para las niñas se presenta más la urolitiasis en la segunda década. Bueno, entonces para los hombres se demostró pues, o sea, que el rango de edad donde se presenta, o las décadas donde más se presenta la urolitiasis es entre los 51 y los 60 años, mientras que para las mujeres pues también para las mujeres comienza en un rango de los 31 a los 40 años y se va manteniendo entre los 50 y los 70 años.
Bueno, aquí básicamente pues es como lo mismo, mostrándole pues los porcentajes en la gráfica, en la C y en la D. Listo, entonces aquí ya vamos a hablar de todos los tipos de cálculos según pues, los porcentajes. Entonces, se demostró que pues, los cálculos de mayor prevalencia, entonces son los cálculos cálcicos, oxalato cálcicos, eso. Oxalato de calcio, o cálcicos también. Entonces, se demostró que pues entonces, tanto como para hombres y como para mujeres, pues estos cálculos prevalecían más. Más o menos iba aumentando, en esta gráfica quiere decir que esta es la gráfica para los hombres y esta es la gráfica para las mujeres. Entonces, ¿qué se quería demostrar en este estudio? Que, bueno, en ambos sexos se presentaban entonces estos oxalato de cálcico, pero en los hombres se daba más el oxalático dihidratado y en las mujeres se presentaba más el monohidratado. ¿Cómo? Regresa a la gráfica. Sí. Aquí tenemos espérate, este. Pero mira que sí, para los hombres sí se presenta más dihidratado. Pues sí, pero en un número porcentaje. O sea, Pues tú hablas de un 3%. Pues la teología de oxalato de calcio fue igual en los dos. O sea, fue igual en los dos. Sí, los dos se presentaron por igual. Fue más frecuente los dos. Ajá. Sino que fue un porcentaje un poquito mayor En los hombres en los hombres el monohidratado que que el dihidratado. Pero en ambos sexos fue principalmente el oxalato de calcio. Sí, o sea, sí. En ambos sexos, sí. En los dos. Listo. Bueno, entonces aquí en estas gráficas tenemos que aquí es la prevalencia anual que se presenta en los cálculos de oxalato cálcico monohidratado, aquí el dihidratado, y aquí básicamente quiere decir que en las mujeres se presenta más el fosfocarbonato cálcico. Aquí en esta gráfica quiere decir que en las mujeres se presentó más el fosfocarbonato cálcico, o sea, según el rango de edad. lo que pasa es que tenemos esas tres gráficas diferentes. Entonces, en la gráfica A estamos mirando como la prevalencia en el sexo pues, del oxalato cálcico Monohidratado. En la B tenemos la prevalencia pero del Dihidratado. Y en la C tenemos la prevalencia del Fosfocarbonato fosfato cálcico. en la C. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Fosfato de calcio. Entonces tenemos que lo que es el mono. Daniela, pero que ya tú pasaste. Ah, qué bueno. O sea, aquí básicamente lo que quiere decir que los cálculos de fosfocarbonato cálcico en hombres, pues aquí va a mostrar cuál fue la distribución anual entre hombres y mujeres de los cálculos de fosfocarbonato cálcico, ¿cierto? Entonces aquí, en esta gráfica, vamos a ver que en los hombres se presentó más fosfocarbonato cálcico en la década de los 41 a los 50 años, ¿cierto? Ahí vamos claro. No, o sea, el total de todos se presentaron más en la década de los 41 a los 50 años, ¿cierto? Sí. En los hombres, el rango de edad más alto en la década de los 51 y los 60 años, mientras que en las mujeres se presentaba también entre la década de los 51 y los 60 años más este tipo de cálculo. Sí.
como para hablar de la discusión y las conclusiones, pues se llegó a la conclusión de que esto es una patología incidental, que la mayoría de veces es asintomática y que es recidivante, que ya vimos que a los primeros 5 años puede ser recidivante hasta en un 20, un 45%, y a los 10 años casi que la mitad va a reincidir en el potencial litogénico. Entonces, para el estudio y el enfoque pues, del paciente con cálculo renal o dolor tipo cólico, es importante hacer énfasis en una adecuada historia clínica, hacer un análisis, porque eso nos puede arrojar pues, ciertas ayudas para pensar en una alternativa diagnóstica u otra. Siendo en el análisis un análisis fibrocultivo, donde si nos da un urocultivo positivo y un pH mayor a 7.5, nos hace pensar en un cálculo de origen infeccioso. En cambio, si nos da un pH menor de 5.5, esto es más sugerente de un cálculo de origen por ácido úrico. La analítica en suero, que es adecuada para pensar en enfermedades primarias que tienen potencial litogénico, como el hiperparatiroidismo, la acidosis tubular renal, que tienen bastante importancia en la fisiopatología. La composición de la piedra, que ya vimos que se hace por la fotoespectrometría, que básicamente lo que se hace ahí es que se dirigen unos haces de luces hacia un componente físico-químico, y este componente va a captar esta luz, y según el patrón que muestra ese componente pues, de captación de esa luz, va a enfocarnos si es un calcio de origen de oxalato de calcio, de hídrico o monohídrico. Y el origen en 24 horas, que ya lo vimos, que también representa unos factores de riesgo como la hipercalciuria, la hiperoxaluria y la hipocitratura. Entonces ahí hablan pues como de varias teorías. Ellos decían que todo lo que suba la temperatura nos puede tomar por 2 caminos. ¿No se escucha? Ellos hablan de que la temperatura, pues todo lo que aumenta la temperatura tiene pues como 2 teorías o 2 caminos, y hablan de la deshidratación, que debido a la deshidratación pues el riñón va a tratar de compensar y va a retener más agua, aumentando la cristalización urinaria y obviamente el potencial litogénico. Y la otra opción que tenían era la vitamina D, que demostraban que niveles de vitamina D aumentaban la excreción urinaria de calcio y por ende el potencial litogénico. Pero ellos decían que unos niveles de calcio sérico mantenidos tenían potencial litogénico, pero solamente se había evidenciado que eso tenía importancia clínica en las mujeres. En los hombres no se había evidenciado que eso tuviera la misma acción. Por el contrario, los niveles de vitamina D solamente se encontraban que en los hombres eran capaces de desarrollar potencial litogénico. Y a partir de eso ellos dijeron que la mayor prevalencia de cálculos de oxalato de calcio monohídrico se da en los meses de agosto y septiembre en hombres. Esto es obviamente pues, enfocado en el contexto del país donde se hizo el estudio, que es en España, que en estos meses es donde se representa pues, más la época del sol. Y respecto a las mujeres no se notó ningún calcio, ningún patrón que aumentara el aumento de la incidencia de los calcios por oxalato de calcio monohídrico en estas épocas del año. Entonces ellos enfocaban mucho que era importante saber la variedad de materiales cristalinos, hacer el diagnóstico y mirar de qué origen era el cálculo, porque eso tenía una importancia no tanto como en el enfoque del tratamiento que se le va a hacer en el momento del paciente, sino para impactar en los factores de riesgo para no desarrollar más recidivas a largo plazo. Como mostró el estudio y pues la literatura lo describe, el oxalato cálcico representa el 70 al 80% de todos los cálculos. Entonces, los factores de riesgo urinarios, y como vimos pues son el menor volumen de orina, pues la deshidratación, que aumenta pues aumenta la excreción de calcio, obviamente una hipercalcemia, aumenta la hipercalciuria, y esto lleva pues al potencial litogénico. Esta es una patología que casi que se limita a los adultos. Tiene mayor incidencia en el sexo masculino, como ya lo vimos.
queda tarde, me está quedando imposible llegar. Antes de llegar, hablé con la secretaria para que me pase la consulta para Bello, que creo que es más fácil venir de Bello acá que de Itagüí. Entonces vamos a quedar a las 6:30, ¿listo? La próxima, si ya llego a las 6, entonces comenzamos a las 6. Voy a probar a ver cómo me va el trayecto de allá hacia acá, que de Itagüí, porque Itagüí es imposible. La idea de las exposiciones que traigan un artículo como este último, que es un estudio clínico, un ensayo clínico con paciente, no un artículo de revisión como el primer grupo, aunque yo lo avalé. Yo lo avalé porque teníamos muy poquito tiempo para escoger los estudios. Era un artículo de revisión completo, pero no soy muy amante de los artículos de revisión porque eso está escrito en los libros. Los estudios clínicos tienen un interés en particular porque ve algo específico, en este caso la composición de los cálculos. Entonces le doy más valor que me envíen artículos, ensayos clínicos o estudios observacionales, descriptivos, estudios como tal. No acepto más artículos de revisión, fue el último, el primero y el último. Profe, entonces, ¿qué posibilidad hay de que usted nos envíe de una vez como el cronograma de cómo van a quedar organizados los grupos para que haya tiempo y no sea pues como contrarreloj por lo que pasó este fin de semana? No, enseguida los damos, de inmediato. Listo. Enseguida porque apenas la secretaria me envió los nombres de ustedes, porque yo ni siquiera tenía lista de ustedes, yo enseguida le envié a los 6 primeros de la lista, que eran los que estaban, creo que no están ni siquiera en orden alfabético, y así tal cual los envié. Si hay internet acá, entonces miramos o los elegimos al azar y ahí los organizamos. Bueno, la idea, tiene un porcentaje muy importante la nota de esta exposición de hoy, entonces quiero que se esmeren mucho, porque digamos que si les va mal en los exámenes, en los quizzes, que de hecho iba a hacer un quiz, sino que llegué tarde y es un poco descarado de mi parte hacer un quiz llegando tarde, pero sí que generalmente hago quizzes, y los quizzes son la salvación para las notas malas de los exámenes. Los exámenes son un poquito complejos, a ver, a algunos no les va mal, a algunos les va muy bien, y digamos que la nota de las exposiciones, que es lo que depende de ustedes, el esfuerzo de cada quien, y la nota de los quizzes, que son unas preguntas rápidas en clase, eso va a nivelar mucho las notas de los exámenes. ¿Alguna pregunta, duda de lo que les envié para aclarar enseguida? No. Por los tiempos de las rotaciones, como casi no venimos a la universidad, a veces es más fácil preparar los temas con los compañeros que vemos toda la semana a compañeros que están como nosotros. No, ¿sabes por qué? Yo sé que es más cómodo porque ustedes tienen unos compañeros con que tienen más afinidad. Y a mí me pasó igual cuando era estudiante. Y uno siempre desea de que le toque con los amigos, los que tienen un feeling, etc. Pero van a haber grupos muy malos de estudiantes que no trabajan, porque pues con el respeto de todos sabemos que no todos tienen el mismo nivel, no todos trabajan igual, hay unos que les importa, hay otros que sí, que son muy juiciosos. En realidad no los conozco y no puedo hacer ningún juicio. Pero es un artículo que se deben de aprender completo. Entonces, no tienen que estar juntos para preparar un tema. ¿Por qué? Porque lo que a mí me importa ni siquiera son las diapositivas. Las diapositivas se pueden poner dibujos de Mickey Mouse, de lo que quieran. A mí me importa es que expongan bien y lo exponen leyéndose el artículo completo en su casa, cada quien, en la privacidad de la casa. No tienen que reunirse para hacer esta exposición. Esta exposición es que se paren acá y me demuestren que se estudiaron el artículo de principio a fin. Por eso yo los cojo aleatorio. Entonces nada vale que los preparen una parte uno, otra parte otro, porque eso se va a notar. ¿Listo? Entonces lo pueden hacer en la privacidad de la casa, individual, y se pueden repartir, tú haces las diapositivas de tal párrafo a tal párrafo, tú haces, bueno, en fin, ustedes son adultos y ustedes saben cómo se trabaja en grupo. Entonces no es necesario. La nota es individual, entonces no tengan miedo. Que si les tocó con alguien que no trabaja mucho, igual la nota es individual, yo no califico al grupo. Entonces, si usted expuso bien su parte, usted tiene una buena nota. Si su compañero expuso mal, no le afecta en lo absoluto. ¿Listo? Entonces no se sientan temerosos de eso.
otra pregunta? Todo claro. Bueno, como saben, hay quizzes generalmente. Hay quizzes antes de las exposiciones. Esa es la idea. No, claro, es antes porque se supone que ustedes tienen que venir leyendo el tema. Esto es, la doctora Lorena me fue muy enfática en que esto era más de ustedes que tenían que venir acá y hacer el 80% de las clases. Entonces ese es el objetivo. Los quizzes son antes y son preguntas que no están fuera del contexto del tema que vamos a hablar en el día. No está dentro de lo que vamos a hablar. 2, 3 preguntas y listo. Profe, pero basado entonces en el artículo que se... No, en el tema que se va a revisar. Los artículos puede que no salga ninguna pregunta. En los temas que se va a revisar. O sea, si hoy hablamos de litiasis, las preguntas hubiesen sido de litiasis, puede que nada hubiese estado en el artículo. Que litiasis, yo le mandé una bibliografía a ustedes, yo creo que la recibieron. No. Es que por eso te estaba diciendo ahorita, el inconveniente fue que como usted simplemente... Pero en el cronograma de actividades, en la última página está la bibliografía. Si no revisaron bien, al final está la bibliografía, claro. Hay como 7 referencias bibliográficas de páginas. Pero es que el cronograma usted ni siquiera nos lo pasó, profe, y que se acuerda que ese día quedamos que el Claro. iba a pasar ahí. Estaba adjunto. No estaba adjunto. O Daniela no se los mandó a los demás. Bueno. Déjame que lo reviso acá. Los 6 que expusieron se los envié a su correo para que se los enviaran a los demás. De pronto te reenvié fue la respuesta que me dio Daniela. ¿Cómo es tu correo, Giovanni? Párate. Hace el pelo. Bueno, fue que le mandé a Giovanni la respuesta de una de las chicas, pero ya se lo había mandado a seguir ustedes, seguro 6 lo deben de tener. Pero ya se lo mandé a Giovanni y Giovanni ya se lo va a mandar a todos. Bueno, listo. Ya lo tienen y bueno, no es cuestión para polémica, igual hoy no hubo quiz, pero la idea es esa, listo. La idea es que vengamos aprendiditos para que no tengamos que correr el día del examen. Bueno, este es uno de los temas que a mí más me gusta de la urología, porque digamos que es algo que uno logra curar y logra aliviar en un paciente que tiene un dolor agudo. Lo que hablaban los compañeros en el seminario es la tercera causa de consulta urológica. En algunas partes puede incluso corresponder a la primera causa. Este es el gasto que representa en unas estadísticas estadounidenses, alrededor de 2.100 millones de dólares al año, con una prevalencia que va entre el 1 al 1.5%. Y esto obviamente va a cambiar entre regiones, dependiendo incluso del tipo de población y del clima que manejen. Eso tiene mucho que ver. Vemos que la relación hombre-mujer es variable, siendo más frecuente en el sexo masculino. Y en el sexo masculino es más prevalente por una condición específica. La actividad ocupacional del hombre generalmente es una mayor exposición a las altas temperaturas, a los esfuerzos prolongados. Entonces digamos que eso ha sido una justificación de por qué es más prevalente en el sexo masculino. La edad que hablábamos ahorita, que hablaba una de las compañeras, de 40 a 60 años, es el rango aproximado. Es raro un cólico nefrítico o una litiasis en los niños, sí se ve, y es raro en pacientes mayores de 70 años. Un anciano, traten de buscar otra causa, puede ser un cálculo, pero no es lo más común. Paciente que le da litiasis tiene alta tasa de recurrencia hasta de un 50%.
Entonces cuando los pacientes le pregunten, doctor, ¿esto me va a volver a dar? Muy probablemente sí. Hasta en 5 años la recidiva va a la mitad. Factores de riesgo, ya los hablaron prácticamente muchos. Para recalcarles, hay historia familiar de litiasis, hay familias que a todos les dan cálculo, la obesidad, el síndrome metabólico. La litiasis actualmente se está considerando una enfermedad metabólica. Da más en hipertensos, da más en diabéticos, da más en obesos. Entonces tiene un componente metabólico y eso actualmente hay muchos estudios en curso que están tratando de demostrar esa parte. Hay otras enfermedades metabólicas primarias, la hipercalciuria primaria, por ejemplo, la hiperuricuria, la hipocitraturia, la cistinuria, que es rara, que es un defecto a la absorción de diferentes aminoácidos, dentro de los cuales generalmente la cistina no está, sino están otros aminoácidos de los cuales depende su formación, su absorción y su excreción. Hay otras enfermedades intestinales como la enfermedad de Crohn, pacientes con abuso de laxantes también deben sospechar litiasis y pacientes con cirugía de bypass o anastomosis yeyuno ileal. La acidosis tubular tipo 1 también está asociada a la formación de cálculos, la gota, formación de cálculos de ácido úrico y enfermedades, infecciones urinarias recurrentes. En este caso, pacientes con infecciones urinarias recurrentes y cálculos de gran tamaño, siempre hay que sospechar cálculos de estruita, que es una mezcla de varios compuestos donde está el amonio, la apatita, por ejemplo, que son los principales compuestos de la estruita, que son cálculos infecciosos por enterobacterias. Bueno, los tipos de cálculos ya está un poquito depurado, pero se los voy a recordar nuevamente. El principal de todos es los que están compuestos de calcio, pero dentro de los cuales están el oxalato de calcio, que es el principal, y le sigue el fosfato de calcio. Estos son los principales. Es una fortuna que sean de calcio, porque es donde entra el rol de la tomografía y la radiografía planar de abdomen, una radiografía simple de abdomen, donde el 70% de los cálculos, al ser de calcio, se van a ver en una radiografía. Entonces, en los pueblos donde no hay tomógrafo, donde no hay ecografía, la radiografía de abdomen pudiese ser una herramienta útil. Veríamos el 70% de los cálculos. Unos que no se ven tan bien en la radiografía son los de ácido úrico, son más radioopacos, los de estrubita, que es lo que les mencionaba, que son infecciosos, están hechos de fosfato, amonio, magnesio y apatita. Los de cistina, los cálculos mixtos, que son también una gran mayoría, generalmente no hay cálculos puros, son digamos que una mezcla de muchos compuestos. Y hay cálculos de medicamentos en pacientes que consumen antirretrovirales, estos pueden ser formadores de cálculos de medicamentos. Son raros, pero se logran ver, yo he visto muy pocos realmente. Entonces lo que les hablaba ahorita en cuanto a la frecuencia, los de calcio son radioopacos, esto es radiografía y ecografía. Digamos que los desórdenes metabólicos generalmente no se logran identificar claramente porque digamos que son más factores de riesgo ambientales y como lo son la ingesta alta de sales en la dieta y la baja ingesta de agua diaria. Los cálculos de hidroxiapatita, que son fosfato de calcio, también son radioopacos. Y los que les hablaba ahorita, los radiolúcidos, que son los de ácido úrico, que se ven muy mal en la radiografía, y los de cistina, que son medianamente radioopacos. Los dos primeros generalmente no están asociados a desórdenes metabólicos. Los de ácido úrico, las altas formaciones de purinas. Los de estrubita, lo que les hablaba, son los infecciosos, ténganlo muy en cuenta. Y los de estrubita, los de cistina, pues ya les había mencionado, y más adelante ampliamos, que es un defecto en la excreción y absorción de este aminoácido.
La teología es compleja, pero se han aceptado estos 4 niveles de formación. Hay inicialmente una sobresaturación de la orina. Yo siempre les pongo el ejemplo que imaginen un vaso con agua y donde echan sal. Va a haber un momento donde la sal ya no se va a disolver por la sobresaturación del líquido. Eso ocurre en el riñón. Hay sobresaturación de las sales, de los compuestos, y la orina no es capaz de disolverla, estas precipitan. Hay una nucleación, el cálculo se le comienzan a pegar fragmento, comienza a crecer. Hay unos factores que inhiben la formación de los cálculos, principalmente el magnesio y también se me está escapando el nombre, el citrato. El citrato y el magnesio son los 2 principales inhibidores de la formación de cálculos. Muchos pacientes cursan con hipocitraturia y esto es uno de los factores que permite la formación de los cálculos. Se forma una matriz cálcica y como tal ya tenemos el cálculo formado. Entonces, dentro de la etiología, cuando les pregunte, son estos 4 factores, son estas 4 etapas en la formación de los cálculos. Entonces, lo que les mencionaba prácticamente ya se los dije. Lo que les hablaba ahorita, el citrato y el magnesio inhiben la formación de los cristales, y la nefrocalcina y la proteína de Thom-Harrison ayuda a la formación de los cálculos, porque digamos que se desprenden de la misma nefrona y de ahí sirven como matriz para que se formen también cálculos. Entonces la matriz, como les mencioné, puede estar formada de proteínas, azúcares, glucosaminas, desechos orgánicos, y de allí sirve como punto de partida para que los demás compuestos se adhieran. Entonces, dentro de la evaluación metabólica estamos hablando de la litiasis como una enfermedad metabólica. Entonces siempre hay que pedir estudio de orina en 24 horas y estudios séricos. En los de orina 24 horas debe incluir calcio, ácido úrico, oxalato, citrato y obviamente medir el pH. Entonces es fácil aprenderlo porque si se dan cuenta son prácticamente, estamos buscando lo que compone los cálculos. Yo llego tarde y yo sé que es un irrespeto, pero el tiempito que les dedico, porfa, también respeto. Los séricos debemos solicitar paratormona. El hiperparatiroidismo primario es una de las causas de formación de cálculos de calcio por la misma fisiopatología del hiperparatiroidismo. Hay que pedir iones, potasio, bicarbonato, hay que pedir el BUN, creatinina, otros iones como calcio, fósforo y el ácido úrico también. Este es el básico que se debe enviar a los pacientes que tienen litiasis recurrente. No todos los pacientes son candidatos a estudio metabólico de entrada, es decir, yo no le pido esto a todos los pacientes que forman cálculo, solo a pacientes con litiasis recurrente. ¿Y qué es litiasis recurrente? Más de 2 episodios de litiasis en el año. Paciente, yo estoy obligado a enviarle estudio metabólico. O pacientes pediátricos. Los niños no deben formar cálculo, entonces yo debo buscar cuál es la causa. Así sea con el primer episodio de litiasis, yo debo estar obligado a mandarle estudio metabólico al niño. Listo, entonces los cálculos de calcio, la hipercalciuria es lo más frecuente dentro de la fisiopatología, la hiperoxaluria. Entonces aquí me detengo porque en muchos pacientes la recomendación es: tengo cálculo, no tome leche, no coma queso, no tome ningún derivado de los lácteos, porque la creencia errónea de que dentro de la fisiopatología la absorción del calcio de la dieta es lo que ocurre, y eso no es lo más frecuente. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos dietas con deprivación de calcio? El calcio a nivel del intestino se une al oxalato y evita que el oxalato se absorba. O sea, el calcio quela al oxalato y evita que el oxalato se absorba. Al tener dietas bajas en calcio, puede que no tenga cálculos de calcio, pero se va a aumentar la absorción de oxalato a nivel intestinal, entonces voy a aumentar la formación de cálculos de oxalato. ¿Listo?
De las dietas bajas en calcio, eso está mandado a recoger, son dietas normocálcicas. No se va a tomar 1 litro de leche diario, bueno, etcétera. Son dietas normocálcicas y es lo que se ha demostrado que ayuda a disminuir la formación por otra vía. El pH urinario, un compañero bien lo decía, un pH urinario bajo puede ayudar a que se precipiten los cristales, un volumen urinario escaso, lo que hablamos de la sobresaturación, en el caso de los cálculos de ácido úrico. Tienen una particularidad que no se ven casi en la radiografía, son a pH bajo y generalmente hay niveles altos de ácido úrico en orina por una sobresaturación. Son de los pocos cálculos con pH bajo que precipitan. Los de cistina, un trastorno autosómico recesivo, defecto en el transporte intestinal y tubular de aminoácidos, generalmente ornitina, carnitina, son los aminoácidos que principalmente están involucrados. Lo que les hablaba que generalmente la cistina ni siquiera está involucrada, pero en la excreción tienen mucho que ver y generalmente forman cálculos de cistina, este trastorno metabólico. Los infecciosos, nuevamente se los repito, son los cálculos de estruitas, generalmente son cálculos coraliformes. Coraliformes es que adquieren la forma del riñón, de las cavidades colectoras, es decir, tienen forma de coral. Y generalmente son infecciosos y si uno los cultiva, si uno cultiva el cálculo, pudiese obtener alguno de estos gérmenes. Entonces estas son algunas situaciones que favorecen la litiasis. En el caso de las hipercalciurias absortivas, hay aumento del calcio urinario. En algunos casos puede haber calcio sérico aumentado, pero si se dan cuenta, algunos con calcio normal en sangre. Entonces el calcio normal en sangre no descarta que haya algún tipo de un trastorno a nivel absortivo del calcio. La hipercalciuria renal, miren lo que les hablaba, la PTH aumentada, calcio sérico aumentado, calcio en orina aumentado, algunos oxalatos pueden estar normales, citrato, y el volumen urinario puede estar normal o aumentado en algunos casos. Los de ácido úrico, prácticamente en sangre encontramos todo normal, solamente el ácido úrico en orina aumentado. La hipocitraturia prácticamente es un común denominador en la formación de la litiasis. Si se dan cuenta, esto es hipercitraturia, pues aquí hablamos en realidad de los niveles de citrato. Digamos, citrato está bajo en casi todas las evaluaciones. Calcio, prácticamente el común denominador es que el citrato esté bajo. ¿Listo? Y en la acidosis tubular renal, el calcio puede estar aumentado o puede estar indistinto, y el citrato siempre está bajo. Entonces la fisiopatología del cólico nefrítico tienen que entenderla para poder tratarla. Los cálculos intrarrenales sueltos en las cavidades colectoras no causan dolor. Hay un dolor cuando hay un grado de obstrucción. Y eso lo van a reportar en una ecografía como hidronefrosis o dilatación de las cavidades colectoras o dilatación del ureter. Siempre se lo deben de reportar así. La obstrucción en cualquiera de esos niveles causa un aumento de la presión intraluminal. Hay activación de las terminales nerviosas. Las contracciones ureterales tratando de liberar la presión, aumenta más la presión intraluminal, hay más formación de ácido láctico, hay síntomas viscerales, por lo que hablan de las inervaciones a nivel del plexo celíaco y mesentérico que comparten, y tienen síntomas como náuseas, vómito, algunos pueden tener diarrea. Por eso los opioides no los utilizamos de primera línea, porque saben que dentro de los efectos adversos dan más vómito, dan más náusea y exacerban la sintomatología. Son medicamentos útiles, pero no de primera línea. El cálculo puede estar a cualquier nivel y el paciente va a referir un dolor en flanco irradiado, tipo cólico.
Es decir, no es un dolor constante, es un dolor intermitente, que pasa, no tiene ninguna modificación con los cambios posicionales. ¿Listo? Que me agacho, que levanto cosas y me duele, por ahí no es la fisiopatología del cálculo. Duele indistintamente de la posición, puede ser más nocturno el dolor, pero siempre lo irradian o a los testículos, en el caso de los hombres o las mujeres, hacia los labios mayores, por la inervación de las raíces nerviosas. Puede haber síntomas urinarios también dependiendo de la localización. Muchos pacientes pueden referir polaquiuria si hay un cálculo a nivel distal, o la irritación de los receptores a nivel de la vejiga, los receptores alfa-1A o algunos receptores muscarínicos pueden irritar y el paciente puede tener polaquiuria, y en realidad es un cálculo que está ahí. ¿Cuáles son los signos de gravedad? Independiente del tamaño, la localización del cálculo. Los signos de gravedad no es tamaño de cálculo. Porfa, si te sigues riendo, te voy a pedir que te salgas. Te agradezco. Los signos de gravedad son fiebre, anuria. Cuando sospecho yo anuria, pueden ocurrir situaciones muy extraordinarias, que el paciente tenga lituria de ambos riñones y se tapen ambos ureteres. Eso es estar muy de mala, porque eso generalmente no ocurre, pero puede ocurrir. ¿Qué es lo más común? Si el paciente tiene anuria, probablemente es monorreno de nacimiento, es decir, no sabía que era monorreno y ese riñoncito le tapó el riñón, el cálculo le tapó el único riñón, o le quitaron el riñón en una cirugía y el paciente lo manifiesta. El paciente es anúrico, tiene un cólico nefrítico, es una urgencia porque el paciente va para diálisis. Listo, si no se actúa con prontitud. Signos peritoneales, estos interrogados. ¿Por qué? Porque sabemos que todas esas estructuras que están envueltas en el cólico nefrítico, riñón, ureter, vejiga, son retroperitoneales. Entonces esta que está aquí la traen porque aparecen en los libros, pero no es un signo de alarma. Si un paciente tiene signos de irritación peritoneal, búsquenle otra cosa, una apendicitis, otra situación que genere signos de irritación peritoneal, que es un signo de alarma, pero no de litiasis. La persistencia del dolor, son esos pacientes que tenemos en la urgencia, sospechamos un cálculo, le damos AINE, le damos opioides, los hidratamos y siguen con el dolor, esos pacientes mejor remitirlos para evaluación por urología. La fiebre con litiasis es grave, los pacientes se mueren y se mueren rápidamente, hacen una sepsis rápidamente progresiva, generalmente tienen estancias en UCI prolongadas, hay que derivar la vía urinaria con nefrectomía o catéter doble J y muchos se mueren. Las ayudas diagnósticas, como existe el temor de que haya infección, hay que mandar un hemoleucograma. La litiasis siempre produce una leucocitosis leve, por la misma fisiopatología del dolor, eleva ligeramente los leucocitos, lo pueden en 13, en 13.000, en 14.000. Simplemente si el paciente no tiene fiebre, no está taquicárdico, podemos estar tranquilos que esa leucocitosis leve puede ser secundaria a la fisiopatología del dolor en el cálculo. Hay que pedir un citoquímico de orina para descartar infección y para ver hematuria. El 85% de los cálculos producen hematuria dentro de su fase aguda, no los cálculos intrarenales sueltos que les hablaba. Aquí vemos un cálculo ureteral a nivel de los cruces de los vasos ilíacos, en el ureter derecho, aquí está el hígado, el otro riñoncito. Hay que pedir función renal siempre, por lo que hablaba de que pueden encontrar un paciente monorreno en el camino. Y las imágenes diagnósticas, eso va a depender de la disponibilidad de equipos que ustedes tengan. Si tienen ecografía, si tienen radiografía, y si tienen resonancia, piden un urotac. Si tienen tomografía, piden un urotac. Entonces aquí está el gol estándar del manejo de la litiasis, del diagnóstico de la litiasis, es la tomografía simple de abdomen con cortes de menos de 3 milímetros que se conoce como urotac. El urotac es el gol estándar para el diagnóstico de la litiasis. ¿Qué pedir adicional si no tenemos
la tomografía. La ecografía es muy útil, muy buena. Lo malo de la ecografía es su baja sensibilidad y una alta especificidad. La radiografía de abdomen es buena siempre y cuando tengamos cálculos de compuestos de calcio y cálculos de más de 7 milímetros. Los de menores de 7 milímetros generalmente no se ven. Aquí vemos una ecografía, aquí vemos un cálculo, si lo ven aquí hay un cálculo ureteral, ven la sombra renal acá, un cálculo en cáliz superior del riñón izquierdo y tiene un en cáliz inferior. Aquí se ve la sombra renal y aquí se logra ver algo del uretero. Ahí veo 3 cálculos. ¿Cómo trato a estos pacientes? Unos pacientes van a ser llevados a observación, otros a terapia médica expulsiva, otros a litotripsis extracorpórea, que ya la explicaron, y otros a técnicas invasivas, como la ureterolitotomía endoscópica y la nefrolitotomía percutánea. ¿A qué pacientes llevo a observación o terapia médica expulsiva? Este en el contexto de un cólico nefrítico. Paciente con cálculos de menos de 10 milímetros. Sabemos que entre más grande el cálculo, menor tasa libre de cálculo aéreo, menor probabilidad de expulsión. Los de menos de 5 milímetros se expulsan alrededor del 70% y los demás, y los que están entre 5 y 10 milímetros, se expulsan alrededor de la mitad. Vemos que es como un caricello, pero se les puede dar la opción de que los boten. Siempre hay que filtrar la orina. ¿Qué pacientes no son candidatos a manejo médico? Pacientes con sepsis, ya lo habíamos hablado, con falla renal, o que no tengan un adecuado control del dolor. Es decir, los pacientes con signos de gravedad no son candidatos a terapia médica ni observación, son pacientes candidatos a cirugía. ¿Qué analgésico dar? Diclofenaco. En nuestro medio, el diclofenaco es quien más estudios tiene y más evidencia de que mejora el cólico nefrítico. El ketorolaco también es otro medicamento, no están tan familiarizados con él, sí se encuentra aquí en Colombia, pero no es tan común como encontrar diclofenaco. No se recomienda de entrada el uso de opioides porque aumenta el riesgo de vómito. ¿Qué dar? Tamsulosina o nifedipino, un alfa bloqueador y un calcio antagonista. Esto para terapia médica expulsiva, a relajar las fibras alfa del músculo lisureteral, mejora la tasa libre de expulsión entre comillas. Las últimas guías solo recomiendan tamsulosina en pacientes con cálculos en uréter distal de menos de 5 milímetros, es decir, un escenario muy particular. La mayoría de los pacientes no van a ser candidatos a manejo con tamsulosina, no les va a adicionar ningún beneficio. Hidratarlos o sobrehidratarlos o qué. Ya uno de los compañeros bien explicó, sobrehidratar al paciente va a hacer que aumente la diuresis, el riñón tapado va a filtrar más orina y se va a distender más. Entonces, lo ideal es mantener una normovolemia. Los antihistamínicos no tienen cola. Pero es igual con los líquidos orales. Van a tener vómito. Yo nunca le suspendo la vía oral, pero si tengo un acceso venoso, es mejor hidratarlos por vía endovenosa, porque en caso de que tengan vómito, no van a vomitar tanta cantidad de líquidos. Yo nunca le suspendo la vía oral cuando estoy seguro que es un cálculo. Si sospecho que es otra cosa, una apendicitis, sí se la suspendo. Pero si yo estoy seguro que es un cólico nefrítico, que coman normal, eso no interfiere en nada, pero prefiero la hidratación endovenosa. Cuando, por ejemplo, el tratamiento es conservador, se espera que se rompa el cálculo, muchos pacientes tienden a tomar muchísimo más líquido. De la recomendación que tomen líquido normal, totalmente normal. No aumenta la tasa libre de cálculo. La tasa de expulsión se mide a 4 a 6 semanas. Es decir, que el paciente lo tengo que mandar a la casa sin dolor o con un dolor leve, con analgésicos orales, y decirle, vea señor, usted tiene un plazo de 4 a 6 semanas para que bote ese cálculo, por lo tanto tiene que estar filtrando la orina. Que el paciente reingresa porque el dolor me aumentó, ese paciente ya no es candidato a terapia médica expulsiva, el paciente es candidato a cirugía. O pacientes que tienen cálculos de más de 10 milímetros. Pacientes, yo no les ofrezco terapia médica expulsiva, es muy improbable que boten el cálculo. Los antihistamínicos no tienen ninguna utilidad en el cólico nefrítico. Entonces, las litotripsis extracorpóreas son ondas de choque, casi en la ciudad no se utilizan, hay solo 2 litotriptores en la ciudad, casi no se utilizan, entran mucho en desuso, pero la guía lo recomienda en cálculos ureterales proximales e intrarrenales menores a 20 milímetros. La ureteroscopia, que es esto que ven acá en la imagen, que es entrar con un equipo endoscópico por la uretra hasta el cálculo, se utiliza en cálculos renales de menos de 20 milímetros, cálculos ureterales proximales, todos
cálculos ureterales distales y de tercio medio también se utiliza, independientemente del tamaño. Y la nefrolitotomía percutánea, que es lo que ven acá, es entrar con un acceso percutáneo por la espalda, entra con un tubo de nefrostomía y con unas cámaras entramos hasta el riñón, vemos el cálculo y con un percutor lo fragmentamos. Se hace en la ciudad muchísimo, yo lo hago, lo hacen, pues digamos que el 30% de los urólogos hacen esta cirugía. No es, tiene una curva un poco larguita. ¿Qué hay que tener en cuenta? Las infecciones. Los pacientes que van a ser llevados a intervención, siempre hay que manejar las bacterias asintomáticas porque esas bacterias pasan a la sangre, el paciente tiene una bacteremia, una sepsis. Siempre que tengamos un paciente con un cálculo obstructivo e infección, no se puede operar enseguida. Los estudios muestran que operar un cálculo con infección aumenta la mortalidad, ni siquiera la morbilidad, aumenta la mortalidad. Entonces siempre se derivan con una nefrostomía o un catéter 2DJ y cuando se da la infección se opera. Diagnósticos diferenciales, ya habían hablado, todo lo que dé dolor en el abdomen puede ser un diagnóstico diferencial. Siempre traten de descartar las cosas que maten al paciente. Generalmente el cólico nefrítico es muy doloroso, pero solo en los casos que hay infección o en los casos de los signos de gravedad que les mencioné, generalmente no mata al paciente. Es muy doloroso, se controla el dolor, pero traten de diagnosticar las otras cosas. Se lo recomiendo. ¿Dudas, preguntas? Hola. Paciente monorreno entra dentro de los pacientes con signos de gravedad. Los pacientes generalmente están lúbricos y si el cálculo no es totalmente obstructivo, no se puede esperar. Hay que operar. Hola. ¿La recomendación de atropina en estos pacientes? No, nunca he usado atropina, ni he visto que nadie la use y no la he visto ni siquiera en la guía. Para nada se usa atropina. Y había otra cosa sobre la infiltración, eso tampoco se usa. No sé si en otros países se utilizará, pero aquí en Colombia no lo usamos. Solamente la utilizamos cuando hacemos las percutáneas para mejorar el dolor postoperatorio, pero no se utiliza en el cólico nefrítico. Los 6 que pusieron se quedan. Y hablando una cosa.